Les venía diciendo, muchachos, el día de hoy vamos a ver el sistema de carga. Eh, pues como nosotros sabemos, automóvil significa que puede moverse o que puede moverse por sí mismo. A diferencia de un coche de caballos, pues el automóvil es en cierta manera autónomo, ya que no depende de otra fuente externa de energía como un medio de tracción animal. En cambio, sí es dependiente de lo que son los combustibles fósiles, en este caso el petróleo, para que pueda ejercer la combustión dentro de su motor y pueda obtener el movimiento que necesita. Y efectivamente, una vez que el automóvil se pone en marcha, eh, este puede desplazarse, como ya les venía diciendo, sin necesidad de tracción externa alguna. O sea que no necesitas absolutamente nada externo al automóvil para empujarlo o jalarlo para que se desplace, más que su propio motor. Y como les venía diciendo, a partir de la combustión de una fuente de energía, en este caso el combustible, se genera dicha conversión de energía, ¿sí? La energía química, la energía térmica, eh, bueno, la energía química almacenada en la gasolina y que al momento de la combustión se transforma en energía térmica, perdón, eh, se pasa a convertir en energía mecánica para que puedan subir y bajar los pistones y que pueda girar el cigüeñal del automóvil, ¿sí? La gasolina en sí no es la única fuente de energía en la que se basa el funcionamiento de los automóviles. También requerimos de otra fuente que, a diferencia de la energía anterior, que es la de la gasolina, no se alimenta de manera externa, sino que es producido internamente en uno de los sistemas del vehículo. Aquí nos estamos refiriendo a la energía eléctrica, que a su vez se genera en el sistema de carga y se almacena en la batería o el acumulador. Recordemos, chicos, que la batería en sí no almacena como tal energía eléctrica, sino que más bien, estando en su estado básico de composición, las placas positivas y negativas y el electrolito de la batería, es cuando puedes generar de una mejor manera electricidad, ya que esté al 100% de su estado básico, al 50% o al 0%, que es prácticamente cuando la batería está totalmente muerta, ¿sí? Entonces, para revertir la reacción química en las placas, que tiene sulfato de plomo en ambas placas y agua en el electrolito, pues reviertes el proceso, lo inviertes. Ahora en lugar de sacarle electricidad, le vas a meter. Y al momento que tú le metes electricidad, la batería de una fuente externa ya puede ser un alternador o puede ser un cargador de baterías, es cuando reviertes el proceso químico, vuelve a convertirse en óxido de plomo las placas positivas, en óxido de plomo las placas negativas, y el ácido sulfúrico pues vuelve nuevamente a su estado base, ¿sí? Ahí es cuando nosotros pues recargamos la batería, la regresamos a su estado original, ¿sí? Bien, por supuesto, parte del estudio que todo mecánico profesional debe de realizar para su formación es la generación de electricidad en el automóvil, que puede ser por medio de la batería o por medio del sistema de carga. Y el funcionamiento de los dispositivos en los que recae el trabajo del técnico. Es precisamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Bien, como veníamos diciendo, vamos a hablar acerca del sistema de carga. Ahorita vamos a dar una semblanza muy general. Ahorita ya dimos una pequeña introducción. Entonces, como veníamos diciendo, la batería es la fuente de energía eléctrica de un automóvil, aunque como nosotros sabemos, no es la fuente generadora como tal, sino únicamente un dispositivo que la almacena. Es decir, la batería no se concibe aislada de su contraparte es el alternador. Este dispositivo que genera electricidad y la envía para su acumulación. Pongo entre comillas acumulación porque se acumula, porque se almacena dicha energía, ¿sí? Acuérdense que por eso la batería también se le conoce como acumulador. La batería es entonces
un almacén eléctrico que cuando el auto está en funcionamiento, por un lado, suministra electricidad, por ejemplo, al sistema de encendido, al sistema de luces, cuartos, direccionales, luces principales, luces de cortesía, luz de interior, radio, aire acondicionado, equipo eléctrico como seguros, vidrios eléctricos, aparato de infotenimiento, porque recordemos ahorita que varios coches, varias SUVs, Sport Utility Vehicles, ya incluyen pues lo que viene siendo pues que el DVD, conexión a internet, que conexión para HDMI, Blu-ray, etcétera, y eso hablando, por ejemplo, pues, de la última generación de la Chevrolet Suburban, ¿no? Así les puedo hablar también, por ejemplo, de la Ford Expedition, también debe de andar en ese tenor de equipamiento y pues en ese rango de precios, ¿no? Y por consiguiente, para comprender el papel del alternador, vamos a estudiarlo todo como un sistema, ¿sí? El sistema de carga eléctrico, precisamente, aquí es donde nosotros vemos el alternador, ¿sí? Está a un lado del monobloc, puede estar en la parte de adelante, en la parte de atrás, depende de dónde lo ponga el fabricante, y normalmente viene conectado por una banda a lo que es el cigüeñal del motor, ¿sí? Para a la polea del cigüeñal, para que pueda ser impelido, para que pueda ser impulsado, ¿sí? Y pues por aquí viene el ruteo de la banda, algunos motores traen tensadores, uno o dos tensadores, dependiendo del modelo. En esta misma banda también podemos poner que otros accesorios como que la bomba del agua, el compresor para el aire acondicionado, la licuadora para la dirección hidráulica y en el caso, por ejemplo, de lo que es el Corvette del Z06 o el Camaro del ZL1, pues en esa misma banda se pone también el para el supercargador, ¿sí? Que es un sobrealimentador y pues se ven más a detalle estos elementos en cuarto semestre cuando ven sistemas de alimentación. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros también el interruptor de encendido, aquí baja el cablecito, aquí viene el regulador de voltaje. El regulador de voltaje ya en los últimos modelos, estoy hablando del 2010 para a la fecha, ya vienen montados sobre del mismo alternador. De modelos 2010 hacia atrás o anteriores, se montan como una unidad aparte, ¿sí? Aquí viene el alternador y pues de aquí sale el cable hacia la batería, ¿sí? Bien, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿Dónde? ¿el alternador aumenta su voltaje si va más rápido? No. Querrás decir que lo que este, se mantiene constante también depende de las revoluciones, porque para eso el alternador también tiene diferentes capacidades. Si hablamos de un alternador, pues no sé, de vehículos de los 70s, 80s, el alternador te producía cuando mucho 55 amperes. Ahorita los alternadores ya te producen alrededor de 140 amperes. ¿Y por qué? Porque la demanda de electricidad en los diferentes equipos que monta el vehículo, todo el equipamiento que ya les mencioné, pues demanda más energía. Por eso se les montan alternadores de mayor capacidad de amperaje. ¿Sí? Se regulan más que nada por el amperaje. El voltaje no tengo ahorita el dato cuánto voltaje pueden producir, pero lo que sí puede variar es el amperaje que produce, ¿sí? ¿Y cómo varía el amperaje? Para eso el alternador trae un componente que se llama estator, lo vamos a ver ahorita más adelante, y dependiendo del calibre de los cables con los que se compone el estator, pues puede producir mayor o menor corriente eléctrica, ¿sí? Porque se produce por medio de inducción magnética, ¿sí? Por eso es corriente alterna, ¿sí? Porque cambia, en un sentido va positiva y en otro pues, sentido va negativa, y va uno y uno, uno y uno. Y se tiene que rectificar la corriente para que pueda convertirse a corriente directa y podamos usarla para recargar la batería, ¿sí? Entonces, ahorita te dejo el dato de lo del botón. Bien. ¿O alguna otra duda, muchachos? No. Un vistazo general. Número 2. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un sistema de carga?
En el siglo XIX, estamos hablando por ahí de los años de 1800 a 1899, se descubrió que los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos se encuentran interrelacionados. De manera que cuando un campo magnético en movimiento se aplica a un conductor eléctrico, en este conductor eléctrico se puede inducir tanto un voltaje como una corriente eléctrica. Y en este fenómeno descansa el funcionamiento del sistema de carga y de esta manera se genera electricidad a partir del movimiento del motor. Ahí tenemos pues, lo que es un motor Vortec, que es un V8, de la familia de los motores Vortec de General Motors, que se montan en camionetas Chevrolet, en Cadillac, en camionetas GMC, estas camionetas grandes. Y aquí pues vemos cómo está ruteada la banda. Aquí está puesto lo que es, esta creo que es la licuadora de la dirección hidráulica, si es que todavía la montan. Ahorita ya no se montan direcciones hidráulicas, ya todas son eléctricas. Aquí viene el tensador. Aquí viene la bomba de, no, creo que, bueno, no es que no estoy seguro si es bomba de agua, debe de ser, porque está montada sobre el monobloc y permite la circulación de refrigerante dentro del mismo monobloc. Y aquí viene montado el alternador, el componente que ahorita nos ocupa, ¿sí? Entonces, pues ese es un vistazo rapidísimo. ¿En dónde lo encontramos? ¿Sí? Como les venía diciendo, lo podemos encontrar a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo, en la parte de atrás o en la parte de enfrente del motor, dependiendo del diseño que haya elegido el fabricante para colocar ahí el alternador. 3. Componentes del sistema de carga. Aquí se muestran los componentes de este sistema. Sin embargo, nuestros principales componentes básicamente son dos: el alternador y el regulador de voltaje. ¿Sí? Y lo que es el regulador de voltaje, pues ya en los últimos modelos viene montado en el mismo alternador. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros el alternador, aquí se hizo una pequeña amplificación, viene al lado del motor, viene impulsado por la famosa banda del alternador, viene aquí una pequeña luz de sistema de carga que en cuanto tengas una deficiencia, de que tengas un mal funcionamiento en tu sistema de carga, inmediatamente se va a prender un foquito en tu tablero de instrumentos para señalarte la silueta de una pequeña batería, positivo, negativo, las terminales y así, o sea, el símbolo de una batería, indicándote que tienes un problema en tu sistema de carga, ¿sí? Y aquí pues vemos separados, el alternador es el dispositivo más importante del sistema de carga y el regulador de voltaje. Es ahora sí que como el cadenero en el antro, tú entras, tú no, tú entras, tú no. Lo mismo hace con las cargas eléctricas, con los electrones. Tú si pasas, tú todavía no pasas. Eso es lo que hace, ¿sí? Cuando la batería está descargada, permite el paso de corriente hacia la batería. Cuando la batería está totalmente cargada en su estado básico, restringe el paso de corriente hacia la batería. Tradicionalmente venía como un dispositivo independiente, pero actualmente muchos fabricantes lo han integrado a los alternadores y así del alternador ya sale un voltaje perfectamente regulado. ¿Sí? 4. El alternador. Originalmente los automóviles usaban generadores grandes y voluminosos como parte central del sistema de carga. Del único carro que, bueno, que a mí todavía me tocó conocer con generadores, es el Bochito, el Volkswagen, y eso hablando de los modelos del 90 hacia atrás. A partir del 91 hasta el 2003 que se dejó de fabricar y ya traía fuel injection y también ya montaba alternador, ¿sí? Si estamos hablando de bochitos del 89 y anteriores, montaban un generador. El generador generaba directamente corriente directa, ¿sí? Pero requería de cierto número de revoluciones para poder empezar a generar corriente eléctrica. No, puede estar trabajando el motor en ralentí, en marcha mínima, y ya está empezando a generar una pequeña cantidad de corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, por consiguiente, desde los años 70, los generadores fueron sustituidos por alternadores que tienen menos problemas en su operación
y proporcionan más, a pesar de que son componentes más pequeños que los generadores. ¿Sí? Por ejemplo, en el alternador es una pieza más compacta y nos permite rectificar hasta tres señales de corriente alterna al mismo tiempo, ¿sí? Porque tenemos ahí conexiones tanto en delta o en triángulo y en estrella. La de estrella es la más usada y ahorita les voy a mostrar más o menos cómo está conectado. El alternador es la parte central del sistema de carga. El alternador es una especie de generador eléctrico, pero con una diferencia fundamental. Como les venía diciendo, el generador proporciona corriente directa sin necesidad de ningún elemento adicional. Acuérdense que la corriente directa sí tiene polaridad, positivo y negativo. ¿Dónde se utiliza corriente directa? En las baterías, en las pilas. Vas y compras unas pilas Duracell, ahí tienes corriente directa. ¿Por qué? Porque tienes una pila y tiene positivo y tiene negativo. En cambio, el alternador produce corriente alterna y necesita una etapa de conversión que transforme la electricidad alterna, la electricidad variable, en un voltaje de corriente directa, adecuado para alimentar los dispositivos internos del automóvil. 5. Estructura interna de un alternador. Los dos elementos más importantes de un alternador básicamente son el rotor, que es la pieza central que gira impulsada por el motor, y el estator, donde encontramos los embobinados en los que se genera la energía eléctrica necesaria para alimentar a los dispositivos del automóvil. Para producir el voltaje que el sistema eléctrico requiere, ambos dispositivos necesitan el apoyo de elementos auxiliares. Estos sirven para generar el campo magnético con el que se obtiene la electricidad, así como para transformar la corriente alterna de los embobinados del estator en la corriente directa adecuada para cargar la batería y alimentar los circuitos internos del vehículo. Aquí tenemos los componentes. Esta viene siendo la polea, ¿sí? Puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta, dependiendo del tipo de banda que monten. Hay diseños en los que se pueden llegar a montar dos bandas, hay diseños en los que se monta una banda más gruesa, ¿sí? Y una banda acanalada, como en este caso de esta polea, ¿sí? Aquí viene lo que viene siendo la tuerca de apriete, la rondana de presión, aquí vienen un par de bujes, ¿sí? Que funcionan como cojinetes, como valeros. Todo esto va a encajar aquí. Esta es la carcasa frontal del alternador. Aquí viene un tornillo de sujeción. Aquí viene el valero interno. Aquí viene un separador. Viene otro buje y aquí viene el rotor. Este es el rotor. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, muchachos, el rotor tiene esta forma de como si estuviéramos empalmando. Déjenme quitar aquí tantito para poner tantito mi cámara para que ustedes vean, como si nosotros estuviéramos empalmando nuestros dedos. Así es como está compuesto el rotor. ¿Sí lo perciben todos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Así está dispuesto el rotor. ¿Ok? Bien, permítanme tantito. Vámonos de retro. ¿Sí? Entonces, este es el rotor. Esta es la pieza móvil del alternador. Este que ustedes ven aquí es el estator. ¿Sí? Es un conjunto de o es un embobinado de alambre, ¿sí? Tienes tres enrollados de alambre conectados en forma de estrella, ¿sí? Y que se están entrelazando uno con otro, y que dentro de estos tres alambrados, dentro de cada uno de estos alambrados se produce una señal de corriente alterna. Como son tres alambrados, aquí vemos tres conexiones, tenemos una, dos y tres. Por eso les digo que se producen tres señales de corriente alterna, ¿sí? Eh, y por eso se dice que es trifásico, porque tiene tres fases, tres señales de corriente alterna. Mande. Ahí tengo una duda. ¿Ese alambrado es de cobre? Sí, Ah, ok. sí, es de cobre, efectivamente. Recuerden, muchachos, que dentro de los materiales conductores, el oro y la plata
son muy buenos conductores, pero también son extremadamente costosos. El cobre también es un excelente conductor. ¿Por qué creen que se opta más por usar cobre en lugar de oro y plata? No, pues imagínate, haces un cableado de oro y plata, no te garantizo que vaya a amanecer ahí el día de mañana. Por eso se utiliza mejor el cobre, ¿sí? Es más barato y es más abundante, ¿sí? Y aquí vienen lo que viene siendo pues los diodos rectificadores para rectificar las señales de corriente alterna, corriente directa. Aquí viene montado el regulador, la carcasa trasera, los bujes traseros y los tornillos de sujeción. Así a grandes rasgos se compone una. Ahí tenemos las piezas, polea, normalmente adosada al ventilador, adosada o normalmente unida. Encontramos la polea, que sirve para interconectar el alternador y el motor del vehículo por medio de una banda. Dos, ventilador. Su función es enfriar el alternador. El ventiladorcito es este, ¿sí? Para que sople aire hacia adentro del alternador y puede enfriarlo. La corriente eléctrica que circula por los embobinados, acuérdense chicos que embobinados son enrollados de alambre, del alternador produce calentamiento y si el dispositivo no libera dicho calor, se puede afectar su operación. 3. Parte frontal de la carcasa. Aquí encontramos el rotor y el estator. 4. Rotor. Tiene una armadura de construcción muy peculiar, como de dientes encontrados, ahorita que le señalé con mis dedos, dentro de la cual se localiza un embobinado que produce el campo magnético necesario para la generación de energía eléctrica. 5. Estator. Se compone de 3 embobinados independientes, repartidos en toda la periferia del alternador. Por ese motivo, como ya les venía diciendo, se obtienen 3 señales distintas de voltaje alterno. 6. Escobillas o carbones. Este conjunto proporciona la corriente necesaria para el rotor. 7. Diodos rectificadores. En conjunto, convierten las 3 señales de corriente alterna provenientes de los embobinados en una sola señal de corriente directa. 8. Regulador. Absorbe las variaciones que presenta el voltaje generado por el alternador y proporciona una tensión uniforme y constante a todos los elementos conectados en el sistema eléctrico. Va a conectar al alternador con el resto del sistema eléctrico cuando la batería ya está totalmente cargada y va a suministrar corriente a la batería cuando necesite ser restablecida su condición inicial, ¿sí? Para eso requerimos del regulador. Y 9. Parte trasera de la carcasa. Protege los embobinados del estator de elementos externos, de partículas externas como suciedad, como polvo, como lluvia, como etcétera, ¿sí? 6. El alternador. Funcionamiento y componentes. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Tal y como un generador, aprovecha la interacción de un movimiento mecánico y un campo magnético para generar electricidad, pero en este caso es corriente alterna la que se genera. Cuenta con un magneto central giratorio, el cual se produce a través de un embobinado por el que circula la corriente, y una armadura. Cuando gira, induce un campo magnético variable en los embobinados del estator. Esto genera un voltaje alterno en los extremos de las bobinas que es rectificado por unos diodos, ¿sí? El diodo, chicos, es un pequeño elemento que se utiliza tanto en electricidad como en electrónica y que nos sirve para permitir solamente el flujo de corriente eléctrica en una dirección. Si la corriente eléctrica se quisiera regresar en dirección opuesta a su flujo, el diodo se lo impide, ¿sí? Por lo que solamente permite el flujo de corriente en un sentido, ¿sí? Y allí es donde nosotros utilizamos diodos para rectificar la corriente alterna a corriente directa, para convertirla, debido a que constantemente está cambiando los semiciclos, y para eso utilizamos un puente de diodos rectificados, ¿sí? Funcionamiento del alternador. Tal y como un generador, aprovecha la interacción de movimientos mecánicos y un campo magnético para generar electricidad. Como les venía diciendo, en este caso es corriente alterna. Cuenta con un magneto, este creo que ya lo habíamos puesto. Es que no sé si se repitió.
Sí, me quedé con esa idea. Bueno, como les venía diciendo, chicos, esto genera un voltaje de corriente alterna, VCA, en los extremos de las bobinas, que es rectificado por unos diodos y luego de ser convertido en voltaje de corriente directa, VCD, se envía hacia un regulador, el cual se encarga de enviarlo hacia todos los circuitos del automóvil. El circuito de encendido, el circuito de las luces, el circuito del estéreo, el circuito del aire acondicionado, el circuito de los seguros eléctricos, el circuito de vidrios eléctricos, el circuito de el infotenimiento, etcétera. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos, así se ven realmente, aquí está el rotor, aquí está el estator, aquí está el regulador de voltajes, esta pastillita, y el puente de diodos, pues también viene viene también sobre de la parte de atrás del alternador, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, pues este alternador es de marca Bosch, ¿sí? Es una marca alemana y no solamente fabrica alternadores, también fabrica taladros, fabrica herramienta, creo que también fabrica motores de arranque, no estoy seguro, pero igual se puede dar el caso. Entonces Bosch es un fabricante alemán y es especialista pues en varios componentes eléctricos y en varias herramientas de poder que utilizan electricidad. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de General Motors, de Chevrolet, los alternadores que montan pues son alternadores de marca AC-Delco. ¿Sí? Si hablamos de Ford, creo que todo lo que son repuestos de Ford vienen siendo la famosa marca Motorcraft, creo que igual y también pudiera fabricar alternadores. Y si hablamos de Dodge y Chrysler y Jeep también, ahí tenemos lo que viene siendo la famosa marca de refacciones Mopar, ¿sí? Ellos son proveedores originales de Chrysler, Dodge y Jeep. Para Ford, Motorcraft, y para todo lo que es General Motors, Cadillac, GMC, Oldsmobile, Buick, Chevrolet, ACDL, ¿sí? Bien, aquí tenemos el rotor. Cuando el motor arranca, el alternador comienza a girar, está conectado al motor por una banda y sendas poleas, y a producir energía eléctrica. Y aquí lo vemos. Este es el embobinado que les estaba yo diciendo, mencioné hace un momento. Si ustedes se dan cuenta, una de las partes del rotor viene con polaridad. Aquí, ¿qué polaridad tenemos, chicos? Fíjense bien. ¿Qué polo viene siendo? Positivo. No, polo. Profe, Mande. no me acuerdo bien si vi un video que era sur. No, ¿cómo era? Es polo sur. Ah, y norte, ¿no? Sí, El de ahí otro. viene de polaridad. Aquí tenemos el sur y en esta parte del rotor tenemos el norte. Por eso vienen uno y uno. ¿Mm? Y como viene aquí dentro el embobinado del rotor, por eso es que al momento de girar con el estator y se le induce una pequeña corriente eléctrica, se intensifica el campo magnético y se produce más corriente eléctrica. ¿Sí? Vienen los contactos. La armadura tiene una forma curiosa. Esta estructura que parece unos dientes encajados entre sí. ¿Sí? Acuérdense, chicos, polos opuestos se atraen, polo norte y polo sur. Si tú pegas dos imanes, se pegan luego, polo norte y polo sur, pero si volteas uno de los imanes, te cuesta trabajo pegarlos, ahí tienes repulsión. ¿Mm? Entonces, por eso es de que se les nombra polos magnéticos. Lo mismo pasa con nuestro planeta. Acuérdense que el polo norte y el polo sur no solamente son polos glaciares, también son polos magnéticos. Nuestro planeta también está bajo el influjo de cierto magnetismo, ¿sí? Su operación. Cuando se enciende el automóvil, como les veníamos diciendo, desde la batería llega un voltaje de 12 voltios, que a través de los contactos alimenta el embobinado interno del rotor. Esto genera un campo magnético intenso que fluye a través del metal de la armadura, pero esta no es continua, sino que tiene una separación en forma de dientes, porque tenemos un diente norte y un diente sur, un diente norte y un diente sur. Y de esta manera el campo magnético salta entre los dientes. Por eso es de que sube y baja. ¿Sí? Entonces, acuérdense, chicos, como sube y baja y es corriente alterna,
también tiene una frecuencia, ¿sí? Acuérdense, sube y baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Dónde tenemos más frecuencia? ¿Aquí o aquí? ¿En cuál de los dos movimientos tenemos más frecuencia? ¿En el segundo? En el segundo, porque tenemos más ciclos por segundo. ¿Y en qué medíamos los ciclos? En hertz. ¿Mm? ¿Por qué creen que les puse toda esa terminología? ¿Eh? Y cuando el rotor está girando, estos campos magnéticos se inducen en los embobinados del estator como si fueran un imán en movimiento. Recordemos, bueno, decir recordar, surge por ahí un científico de nombre Michael Faraday, del cual ahorita estoy transcribiendo precisamente un libro de la colección de grandes ideas de la ciencia, que nos habla acerca de lo que fue su vida, de lo que fueron sus descubrimientos y por consiguiente también nos habla acerca del magnetismo. ¿Sí? ¿En qué consiste este principio? Tú tienes un embobinado, tú tienes un enrollado de alambre y le vas a inducir un imán con su pieza de polo norte. Vas a ver una inducción de voltaje. Lo retiras y ya no hay inducción de voltaje. Ahora lo vas a inducir con polo sur y vas a ver que la inducción del campo magnético es ahora en sentido inverso, porque creen que se produce un campo magnético alternativo para generar corriente alterna. Entonces, la forma tan curiosa de la armadura del rotor tiene una razón aplicar en los embobinados. A ver, es más, déjenme ver a ver si lo podemos. ¿Sí? Este es el principio de Faraday, chicos. Si nosotros inducimos un imán en un embobinado, como el del centro del rotor del alternador, se va a inducir un voltaje en los extremos del alambre. Aquí tienes un extremo y aquí tienes el otro. Tú metes el imán hacia acá y aquí estás induciendo un voltaje. En este sentido va positivo. Si tú dejas el imán quieto, el voltaje inducido va a ser nulo. Ahora, si en lugar de estar aquí el norte está el sur, ahora va a ser hacia este sentido. Y si retiras el imán, vuelve a inducirse voltaje, pero ahora con polaridad inversa. Y con razón está 1 y 1. Y aquí lo menciona, este fenómeno se aprovecha, como ya dijimos, para generar energía eléctrica. Así funcionan también las plantas hidroeléctricas. Tú tienes el agua en un nivel, va pasando el agua de un nivel más alto a un nivel más bajo y vas a impulsar unas propelas que están conectadas a un eje, a un dínamo, y el dínamo produce un campo magnético, igual que en un alternador. Nada más que imagínense, si son tamaño caguama, porque creen que las presas son así de grandes, ¿sí? Entonces, estas son las centrales eléctricas. Aquí tenemos el alternador del automóvil, ¿sí? Allí es donde lo estamos aplicando. ¿Vale, chicos? Bien. Entonces, como les venía diciendo, la forma tan curiosa de la armadura del rotor tiene una razón: aplicar en los embobinados del estator un campo magnético en movimiento que produce el voltaje necesario, ¿sí? Tienes un polo norte, tienes un polo sur, un polo norte y tienes un polo sur, y así sucesivamente. Aquí tenemos el estator. Es la parte fija del alternador y contiene 3 embobinados, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, los alambres están enrollados unos sobre de otros y están conectados de esta manera. El centro de cada alambrado está conectado a un común, que es esta parte central, y de aquí se divide en 3 conexiones, que son estas 3 conexiones que vienen aquí. Como les venía diciendo, dichos alambrados se colocan de manera especial para maximizar la cantidad de electricidad inducida a partir del campo magnético del rotor del alternador. Los embobinados tienen una configuración en forma de estrella, con la que obtenemos 3 señales de voltaje alterno independientes, mayor cantidad de corriente eléctrica con un embobinado que sea lo más pequeño posible. También lo podemos conectar en forma de delta, en forma de triángulo. ¿Cuál es el detalle? Que requieres de más alambre. Entonces, aquí se trata de hacer componentes cada vez más compactos, por eso se opta, perdón, por el diseño en estrella. Entre los embobinados se reparten el trabajo. Ninguno se mantiene todo el tiempo funcionando a su máxima capacidad, sino que la carga es distribuida entre los 3 embobinados. Tienes mayor potencia con dispositivos de menor tamaño.
Bueno, aquí también tenemos potencia eléctrica, que viene siendo el multiplicar voltaje por corriente eléctrica, y obtienes lo que es potencia eléctrica y unidades de potencia que regularmente son watts o kilowatts. Cuando ustedes ven su recibo de la luz, pues cuántos kilowatts consumí y por eso te llega bien alto el recibo, ¿sí? Entonces, en esas unidades se da la potencia eléctrica, o como cuando van a la tienda, a la clapalería y dicen, no, pues me das un foco de, bueno, los de bombillas, las bombillas eléctricas de filamento eran de 100 watts, de 75 watts, de 50 watts, ahorita ya encuentras pocos ahorradores que te permiten consumir desde 10 hasta 30 watts, o sea, el ahorro energético es mayor y si obtienes la misma luminosidad que obtenías con los antiguos focos, ¿sí? Del estator del alternador depende directamente la cantidad de corriente eléctrica que puede proporcionar el mismo. Si está construido con alambres de calibre delgado, no va a tener mucha capacidad de corriente eléctrica. Si son alambres de calibre grueso, va a tener mayor capacidad de corriente. ¿Sí? Eso es lo que define la capacidad eléctrica y producción eléctrica de un alternador. El calibre de los alambres del estator. Este calibre, el grueso de estos alambres. ¿Sí? Entre más gruesos sean, más corriente eléctrica van a producir. ¿Por qué creen que les digo que en los años 70 no llegaban a producir más de 55 amperes? Hoy en día con facilidad ya producen hasta 140 amperes de electricidad. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna otra duda, pregunta? No, profe. Ok. El regulador de voltaje. Aunque los diodos permiten obtener una tensión de direct current o corriente directa a partir de tres señales independientes de alternate current o corriente alterna provenientes del estator, dicha señal de corriente directa aún no es adecuada para enviarse ni a la batería ni al resto de los dispositivos. Las pequeñas variaciones en la señal de corriente directa obtenida puede ocasionar ruidos en el autoestéreo, operación irregular de algunos motores. Acuérdense que, por ejemplo, los elevadores de los cristales son motores eléctricos. Tenemos actuadores, por ejemplo, lo que son los inyectores, las bobinas de ignición, la bomba de gasolina. Esos son ejemplos de actuadores de sistemas de combustible. Por consiguiente, el regulador de voltaje se encarga de eliminar dichas variaciones. Antes de conectar la salida del alternador al resto del cableado eléctrico, toma como entrada el voltaje con variaciones provenientes del alternador. Produce en su salida un voltaje perfectamente regular, sin variaciones y listo para aplicarse. Por consiguiente, el regulador se utiliza como un bloque independiente y se debe de elegir de acuerdo a la corriente que maneja la. Actualmente los alternadores modernos ya lo incluyen integrado y así se conectan directamente al sistema eléctrico, sin necesidad de ningún paso intermedio. Antes de hacer dicha conexión, tienen que asegurarse de que tanto el alternador como el regulador cuente con el regulador. De lo contrario, se dañarán gravemente los elementos eléctricos. Y al momento que vayan a quitar o poner un alternador, asegúrense de que el interruptor del vehículo está en posición de off, apagado, sin la llave, y si es posible, y mejor para asegurarnos, desconectar la batería. Primero el negativo y luego el positivo. Porque luego ahí andan saliendo con el chisposímetro y ya se cagaron esos abusados. Tenemos un puente de diodos, como ya les venía mencionando. Cuando el campo magnético móvil producido por el rotor se induce en los embobinados del estator, en las terminales del estator, en cada una de las tres terminales, aparece un voltaje. Como el campo magnético cambia constantemente de dirección, el voltaje que se obtiene a la salida del estator no es una corriente directa, como en la batería, sino una corriente alterna. Y ahorita que mencionamos corriente directa y corriente alterna, hay un par de científicos, bueno, uno de ellos sí pasó prácticamente a la historia, el otro lo estamos empezando apenas a reconocer. No sé si han escuchado hablar de Tomás Alva Edison.
inventor del fonógrafo, de la bombilla, etcétera, él defendía mucho la corriente directa, ¿sí? Y la corriente alterna, su contraparte la defendía un científico, un físico de origen serbio, o mejor dicho, un croata, originario de Croacia, Nikola Tesla. No sé si han escuchado hablar de él. El inventor de la bombilla, ¿no? No, el inventor de la bombilla es Tomás Alva Edison. El inventor de la corriente alterna es Nikola Tesla. Equivocación. Pero sí, sí, sí. Bueno, ya se he escuchado hablar de él. No sé si han escuchado por ahí de que saca Elon Musk con su empresa, ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita su empresa, cuate, pero tiene una marca de carros y se llama Tesla precisamente, que son carros eléctricos. No sé si han escuchado hablar de ella. Sí, profe. ¿Mm? Bien, pues de ahí viene el nombre de este cuate y él fue el precursor de la corriente alterna. Entonces, pues regresando a nuestro tema, es necesario convertir el voltaje de corriente alterna a una corriente directa, adecuada para cargar la batería y alimentar a los demás sistemas. Aquí ustedes se percatan y vienen conectados los tres embobinados. Aquí viene uno, aquí viene el otro y aquí viene el otro, ¿sí? Y aquí viene asentado el eje del rotor del alternador, ¿ok? De esto se encargan unos dispositivos semiconductores llamados diodos. Recordando, chicos, semiconductores. A baja temperatura, dichos dispositivos, ¿cómo se comportan? Como aislantes. Y cuando aumenta la temperatura, se comportan como conductores de electricidad. Para que puedan conducir electricidad, necesitan que se les aplique un voltaje en cierto sentido, ¿sí? Normalmente aquí tenemos positivo y negativo, ¿sí? La corriente siempre va de positivo a negativo. Entonces, aquí viene una señal, brinca aquí, porque aquí nos indica que es un cruzado de cables, y viene aquí, ¿sí? Aquí no puede inducirse, pero sí puede inducirse para acá, ¿sí? Y aquí sale. Y cuando viene en sentido contrario, viene ta. Ahora viene en sentido negativo, va a entrar por aquí y va a salir por acá, ¿sí? Más o menos así es como trabaja el puente rectificador. Tienes dos diodos para cada uno de los alambrados, ¿sí? Por ese motivo tienes siempre un arreglo de 6 diodos. Entonces, colocando 6 diodos a la salida de los embobinados del estator, como les venía diciendo, se transforma el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente directa, ¿sí? Y van todos a una señal en común. Y cierras el circuito, aquí se está aterrizando, estás conectando a tierra una parte metálica, y aquí sale la salida hacia el regulador y hacia la batería, ¿sí? Bien, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, profe. Ok, vamos a dejar la presentación hasta aquí el día de hoy, chicos. El viernes les doy la siguiente parte, que es esta, el número 7, convirtiendo corriente alterna directa.